Y la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, queremos darte gracias en esta noche por la vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por tenernos vivos, sanos, con trabajo, con estudios, con nuestra familia al lado, Señor. Oh Padre Santo, gracias por nuestro cuerpo, porque tú lo forjaste hace mucho tiempo, Señor, y a través de él podemos ver tus maravillas, oír tu palabra, oler el mundo, Señor, degustar todo aquello que tú creaste, Señor, para nuestro deleite, y poder tocar, Señor, todas las realidades que creaste en este universo, Señor. Gracias por nuestro cuerpo, gracias por nuestra vida, gracias por nuestra familia, Señor. También queremos pedirte la invocación del Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos dé su bendición, su santificación, y que todo lo que hablemos no sea palabra de hombres, sino que sea tu palabra, Señor. Ven, Señor Jesús, y estad en medio de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y guíanos, oriéntanos, oh Padre Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de Dios, y llena nuestra familia, nuestras casas, bendice nuestra vida. Permítenos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos, y también poder acercarnos a comulgar, Señor, y también estar contigo en el Santísimo, Padre, porque eso es vida, porque eso es salud, porque eso es poder de Dios, para poder vencer todas las pruebas, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Y abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca, para que podamos proclamar tu verdad. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, bueno, vamos enseguida al capítulo número 13 del libro del Levítico, que es muy largo, a diferencia del capítulo 12, que era cortico, este es más larguito. Instrucciones acerca de la lepra. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando alguien tenga hinchazones, erupciones o manchas en la piel del cuerpo, o llagas que parezcan de lepra, deberá ser llevado al sacerdote Aarón, o a uno de los sacerdotes descendientes de él. El sacerdote deberá examinar la llaga en la piel, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y la llaga se ve más hundida que la piel, seguramente es llaga de lepra. Luego que el sacerdote haya examinado a esa persona, la declarará impura. Si la mancha de la piel es blanca, pero no se ve más hundida que la piel, ni el pelo se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al enfermo durante 7 días. A los 7 días lo volverá a examinar. Y si la llaga sigue igual y no se ha extendido por la piel, volverá a encerrarlo otros 7 días. A los 7 días lo examinará de nuevo. Y si la llaga ya ha desaparecido y no se ha extendido por la piel, entonces el sacerdote declarará puro al enfermo, pues era solo una irritación de la piel. Entonces el enfermo lavará su ropa y quedará puro.
Pero si la irritación sigue extendiéndose por la piel después de que el enfermo fue examinado y declarado puro por el sacerdote, tendrá que ir otra vez a que el sacerdote lo examine. Si al examinar el sacerdote al enfermo ve que la irritación se ha extendido por toda la piel, entonces lo declarará impuro, pues está enfermo de lepra. Cuando una persona tenga llagas de lepra, deberá ser llevada al sacerdote. El sacerdote la examinará, y si la hinchazón de la piel es blanca y ha causado que el pelo se vuelva blanco, y si se ve la carne viva en la hinchazón, es que se trata de lepra crónica de la piel. El sacerdote deberá declarar impura a esa persona y no será necesario que la encierre, porque ya es impura. Si la lepra se desarrolla rápidamente, al grado de cubrir de pies a cabeza la piel del enfermo, hasta donde el sacerdote pueda ver, el sacerdote lo examinará, y si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, el sacerdote lo declarará puro, pues la lepra se ha vuelto blanca y él ha quedado puro. Pero el día que aparezca en él la carne viva, quedará impuro. Entonces el sacerdote examinará la carne viva y lo declarará impuro, pues la carne viva es impura, es lepra. En caso de que la carne viva vuelva a ponerse blanca, el enfermo deberá ir al sacerdote para que lo examine, y si el sacerdote ve que la llaga se ha vuelto blanca, declarará puro al enfermo, pues ya ha quedado puro. Cuando alguien tenga una llaga en la piel y llegue a sanar y quede en su lugar una hinchazón blanca o una mancha blanco rojiza, deberá presentarse ante el sacerdote. Si el sacerdote ve que la parte afectada aparece más hundida que el resto de la piel y que el pelo se ha vuelto blanco, entonces declarará impura a esa persona, pues lo que tiene es una llaga de lepra. Si ve que la parte afectada no tiene ningún pelo blanco, ni está más hundida que el resto de la piel, sino que va desapareciendo, entonces encerrará a esa persona durante 7 días. Y si el mal sigue extendiéndose por la piel, entonces el sacerdote declarará impura a esa persona, pues tiene llagas leprosas. Pero si la parte afectada se mantiene sin extenderse, entonces es solamente la cicatriz de la llaga, y el sacerdote lo declarará puro. Cuando alguien tenga una quemadura en la piel y en la carne viva de la quemadura haya una mancha blanco rojiza o blanca, el sacerdote la examinará. Si el pelo en la mancha se ha puesto blanco y la mancha parece más hundida que el resto de la piel, entonces es lepra lo que brotó en la quemadura. Así que el sacerdote lo declarará impuro por tener llaga de lepra. Si al examinar el sacerdote la mancha, ve que no hay en ella ningún pelo blanco ni aparece más hundida que la piel, sino que va desapareciendo, entonces encerrará a esa persona durante 7 días. A los 7 días el sacerdote lo examinará, y si la mancha se ha extendido por la piel, entonces declarará impura a esa persona, pues tiene llaga de lepra. Pero si la mancha se mantiene sin extenderse por la piel y va desapareciendo, entonces no es más que la hinchazón de la quemadura. Así que el sacerdote declarará puro al enfermo, por lo que solo se trata de la cicatriz de la quemadura. Cuando un hombre o una mujer tengan una llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote examinará la llaga. Si la llaga parece más hundida que la piel y tiene pelo amarillento y escaso, entonces el sacerdote declarará impura a esa persona, pues tiene tiña
es decir, lepra de la cabeza y de la barba. Y si al examinar el sacerdote la llaga tiñosa ve que no está más hundida que la piel, ni tiene pelo negro, entonces encerrará a esa persona durante 7 días. Al séptimo día el sacerdote examinará la llaga, y si la tiña no se ha extendido, ni aparece más hundida que la piel, ni tiene pelo amarillento, entonces ordenará el sacerdote que la persona enferma se afeite, excepto en la llaga tinosa, y lo encerrará por 7 días más. Pasados los 7 días, el sacerdote volverá a examinar la llaga, y si la tiña no se ha extendido ni aparece más hundida que la piel, entonces el sacerdote declarará pura a la persona enferma, la cual lavará sus ropas y quedará pura. Pero en caso de que la tiña siga extendiéndose por la piel, después de haber sido declarada pura, el sacerdote deberá examinar otra vez a la persona enferma. Si la tiña se ha extendido por la piel, no hará falta que busque el pelo amarillo. Esa persona es impura. Pero si a él le aparece la tiña, pero si a él le parece que la tiña se ha detenido y que ha salido pelo negro, es que la tiña ha sanado y la persona es pura. Entonces el sacerdote declarará pura a esa persona. Cuando un hombre o una mujer tengan manchas blancas en la piel, el sacerdote examinará la piel, y si ve en ella manchas blancuzcas y opacas, es que le ha salido una simple erupción en la piel. En ese caso la persona es pura. Si a un hombre se le cae el cabello y se queda calvo, es puro. Si el cabello de la frente se le cae y la frente se le queda calva, también es puro. Pero si aparece una llaga de color blanco rojizo en las partes calvas, ya sea de atrás o de la frente, es que allí está brotando lepra. Entonces el sacerdote lo examinará, y si la hinchazón de la llaga en las partes calvas es de color blanco rojizo, tal como se ve la lepra en la piel del cuerpo, ese hombre está enfermo de lepra, pues tiene la cabeza llagada. Es un hombre impuro, y así lo declarará el sacerdote. El que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa. El que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semicubierta gritando: impuro, impuro. Y mientras tenga las llagas será considerado hombre impuro. Tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Cuando aparezca una mancha en un vestido de lana o de lino, o en un tejido de lino o de lana, o en un cuero, o en cualquier objeto hecho de cuero, y si la mancha en esos objetos es verdosa o rojiza, la mancha es de lepra y debe ser mostrada al sacerdote. El sacerdote examinará la mancha y encerrará durante 7 días el objeto manchado. Al séptimo día examinará la mancha. Si se ha extendido en el vestido o tejido, o en el cuero u objeto de cuero, la mancha es de lepra maligna y los objetos son impuros. Así que cualquier objeto que tenga esa mancha deberá ser quemada por completo, pues se trata de lepra maligna. Pero si el sacerdote la examina y se encuentra con que la mancha no se ha extendido, dará órdenes de que se lave la mancha y que se encierre el objeto por 7 días más. Después que la mancha haya sido lavada, el sacerdote la examinará. Si ve que la mancha no ha desaparecido, es mancha impura, y el objeto debe ser quemado, aun cuando la mancha no se haya extendido, pues se trata de una corrosión,
tanto si está por dentro como por fuera. Si al examinar la mancha, el sacerdote nota que no se ha desvanecido después de lavada, la arrancará del vestido, cuero o tejido. Pero si vuelve a aparecer y se extiende por aquel vestido, tejido u objeto de cuero, se quemará el objeto manchado. En cuanto al vestido, tejido u objeto de cuero, del cual la mancha desaparezca al ser lavada, se lavará una vez más y entonces quedará purificado. Estas son las instrucciones acerca de las manchas de lepra en vestidos de lana o de lino, o en tejidos u objetos de cuero, para que se les pueda declarar puros o impuros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el capítulo número 13 del libro del Levítico se nos da una explicación, o Dios le da a Moisés, que es el intermediario y gobernante del pueblo de Israel, el líder político del pueblo de Israel, y a Aarón, su hermano, que es el sumo sacerdote del pueblo. A los dos se les da una instrucción acerca de una enfermedad que en los tiempos bíblicos era mortal y altamente contagiosa, la lepra. Y como sabemos muy bien, en la edad antigua no existían los adelantos científicos, médicos, bacteriológicos, bioquímicos que tenemos hoy en día en el siglo XXI. Por lo tanto, Dios tiene en su compromiso de mantener al pueblo de Dios, a su pueblo, con vida, para poder mantenerse a lo largo del tiempo, les da instrucciones de cómo tratar con esta enfermedad. Y es así como podemos ver este compendio tan completo, tan bien explicado, de cuando una persona es declarada con lepra e impura, y cuando una persona es declarada sin lepra y pura. Cabe resaltar aquí la intervención del sacerdote. El sacerdote para los tiempos levíticos era la persona encargada de poder custodiar la salud y la vida del pueblo de Israel, de los israelitas. Por eso es que a ellos se les da muchas instrucciones. No existía la medicina como tal, no existía un hospital, no iba a haber un hospital, no iba a haber una carrera y unas especializaciones médicas como la tenemos hoy en día, no. Entonces Dios le otorga, le da la potestad al sacerdote de poder examinar y de poder ser él como representante. Recordemos que el sacerdote tiene dos funciones. La primera función es representar al pueblo delante de Dios, haciendo sacrificios, ofrendas y elevando oraciones. Pero al mismo tiempo representa a Dios ante el pueblo, santificándolo. Y una de las formas con que Dios santifica a su pueblo es a través del cuidado de la salud. Por eso es que le da un día de descanso. Por eso es que le da instrucciones de no estar consumiendo animales cadáveres o animales muertos por otros animales, ¿verdad? Animales salvajes. Por eso es que le da una serie de instrucciones acerca del cuidado a la hora de comer cosas, de comer animales, de comer fruta, etc. Entonces vemos cómo Dios, la intención de Dios es cuidar a su pueblo. Y en primera instancia es la primera parte, la parte, digamos, terrenal, es Dios quiere evitar de que una enfermedad como la lepra pueda acabar con su pueblo y así no pueda cumplir la promesa a Abraham de que a través de la descendencia de Abraham, que se va a dar a través
del pueblo de Israel no puedan ser benditas todas las naciones de la tierra. Recordemos que el fin principal del pueblo de Israel es llevar no solamente la palabra de Dios, sino llevar dentro de sí al Mesías Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Digamos lo que ahí es la parte terrenal, ¿sí? Dios le dice a Moisés como líder político y a Aarón como sumo sacerdote cuáles son los cuidados y cuáles son las instrucciones detalladas que deben tener en cuenta para poder tratar una enfermedad tan infecciosa, tan peligrosa como es la lepra en los tiempos levíticos, en los tiempos pasados donde no había antibióticos, donde no había ningún tipo de medicina poderosa, penicilina o cualquier otro tratamiento bioquímico que pudiese destruir y acabar una infección tan poderosa como la lepra. Entonces, el pueblo de Israel tiene muchos enemigos. Tiene a los enemigos que lo rodean, ¿verdad? Los amalecitas, los amonitas, los edomitas, los egipcios, ¿verdad? Todos los pueblos cananeos, pero también tiene un enemigo microscópico, que son las enfermedades, que son las pandemias, que son los virus, ¿verdad? Las infecciones. Recuerden que están en el desierto. Entonces todo ese contexto geográfico, cultural, social, hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender la palabra de Dios. Pero hay también un trasfondo espiritual. Y el trasfondo espiritual es que la lepra viene a representar al pecado. El pecado es una lepra. Una lepra que desafortunadamente nacemos con él. Una lepra que viene con nuestra naturaleza divina. Nosotros ya venimos leprosos del vientre materno. Lo veíamos en el capítulo número 2. Cuando el rey David en el Salmo 51 nos decía que ya venimos con el gen del mal dentro del vientre de nuestra madre. Y por eso es que tenemos que bautizarnos desde niños para que esa naturaleza pueda morir con Cristo en la cruz y podamos nacer de nuevo en el Espíritu con una nueva naturaleza que nos da Cristo Jesús. Entonces, ahí podemos ver cómo cuando una persona es declarada con lepra, es apartada, es declarada impura y es apartada del campamento de Dios. Es lo mismo que le pasó a Adán y a Eva y a la humanidad. El campamento era el Edén, el lugar donde Dios los había puesto a la humanidad en un principio para que viviera en armonía con Dios. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva desobedecieron a Dios, que es lo más grave que sucede hoy en día, desobedecer a Dios. Y fueron contaminados con la lepra. Satanás, ¿qué nos trajo? Nos trajo la lepra de la muerte, nos trajo la lepra del pecado, y lo vamos a ver más adelante. Y fíjense cómo, al igual que esa persona que es declarada impura, Adán y Eva fueron declarados impuros delante de Dios y fueron expulsados del campamento de Dios porque se habían contaminado con la lepra del pecado. Entonces, aquí podemos ver esas dos fases de la lepra como tal, como una enfermedad y como ese simbolismo del pecado. Entonces, sabemos muy bien que el pecado es nuestra lepra. Y el único que nos puede limpiar, el único que nos puede purificar es Cristo. Y eso lo podemos ver también como la persona, cuando es declarada pura porque está sana de la lepra, es por medio de un sacerdote. Y pasaba en el Antiguo Testamento y pasa hoy en día en el Nuevo Testamento, cuando nuestros sacerdotes nos confiesan, nos quita ese poquito de lepra que nos cae cuando nosotros pecamos, o mucha lepra que llevamos cargando en la vida cuando nosotros no nos confesamos. La manera actual de nosotros quitarnos la lepra que se nos va pegando día con día es el sacramento de la confesión. Cuando usted se confiesa, usted elimina todo rastro de pecado. Dios elimina por el poder
y por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz, nos limpia, nos purifica y nos reviste de Él. Fíjense el poder maravilloso que tiene el sacramento de la confesión. Y lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver que dice que el sacerdote examinará. Fíjense que el proceso para nosotros hacer una buena confesión es un examen de conciencia. Y nos presentamos al sacerdote, y el sacerdote en el nombre de Cristo nos examina y nos absuelve, nos reviste nuevamente de Cristo y nos lava con la sangre de Cristo a través de la absolución sacerdotal y nos devuelve al estado de gracia donde podemos volver nuevamente al campamento del Señor al comulgar con su cuerpo y a beber de su sangre, que es verdadera comida y verdadera bebida, para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora a ver las cosas más claras. Vamos a ver los textos bíblicos. Vamos a ver cómo la lepra es símbolo de pecado, es símbolo de rebelión, es símbolo de atrevimiento, es símbolo de transgresión. Vámonos a Números, ahí cerquita, Números, capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿Qué pasa con las personas que tienen lepra? El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que saquen fuera del campamento a todas las personas que tengan lepra, o que sufran de flujo, o que hayan quedado impuras por tocar un cadáver, que los saquen fuera del campamento, sean hombres o mujeres. Así no harán impuro el campamento donde yo vivo en medio de ellos. Los israelitas obedecieron la orden que el Señor dio a Moisés y sacaron fuera del campamento a aquellas personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ¿qué ocurría cuando una persona era leprosa? Se le detectaba o se le declaraba lepra. Tenía que ser sacada del campamento, porque contaminaba el campamento donde Dios estaba habitando con ellos. Entonces podemos ver cómo, al igual que un leproso, Dios no puede vivir en medio de un pueblo pecador. Dios no puede vivir en medio de una familia pecadora. Dios no puede vivir en medio de una iglesia pecadora, de un pueblo pecador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos curarnos de la lepra. Pero vamos a ver más adelante quién nos cura de la lepra, quién es el médico que sana la lepra del pecado. Estamos aquí pensando en el pecado. Lepra, pecado. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás lleno de lepra, eres impuro y debes ser expulsado del campamento. Eso fue lo que le pasó a Adán. Adán se contaminó junto con Eva. ¿Quién lo contaminó? Satanás. Ya lo sabemos. Eso está claro. Pero Adán fue encontrado, fue hallado por Dios mismo impuro. Le dio la lepra. ¿Sí? Y lo expulsó del Edén. Lo sacó del campamento donde Dios habitaba. Ahora, ¿quién podrá llevarnos de nuevo al campamento? Un hombre que fue establecido, llamado Yeshua, o Dios salva, el nuevo Josué, que nos llevará a la tierra prometida. Vamos entonces a profundizar más eso de que la lepra es sinónimo o símbolo de pecado, símbolo de rebelión. Vámonos ahí mismo a Números, capítulo 12, versículos del 1 al 16. María y Aarón critican a Moisés. Miren una forma de pecar contra Dios. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron: el Señor no ha hablado solamente con Moisés,
también ha hablado con nosotros. Y el Señor lo oyó. En realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Lo dice la palabra de Dios. Por eso el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. O sea, los llamó a Puyén. Los tres fueron allá. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María. Y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo: escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos. Y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Fíjense, qué regaño tan duro. Y de Dios. El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés: por favor, mi señor, ahí sí ya bajaron el tono, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. Fíjense, en la misma oración está la lepra y el pecado. ¿Qué llevó a que María se enfermara de lepra? El pecado, el atrevimiento de quererse igualar a Moisés cuando Dios había escogido a Moisés. A ellos no. A ellos les dio otras funciones. Pero la función de Moisés se la había establecido Dios y nadie se la podía quitar. Y más que todo que Moisés era un excelente servidor, una persona humilde, un hombre dedicado al servicio de su pueblo y al servicio de Dios. No merecía la crítica. Por favor, mi Señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó al Señor. Moisés le estaban dando palo, pero él amaba a sus hermanos. Por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Era su hermana. Y el Señor le respondió. El Señor es duro, porque es un padre. Es un padre. Y como padre corrige. Y solamente se corrige al que se ama. Y el Señor le respondió: si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. El Señor: sí, te castigué porque te lo merecías, atrevida. Y vas a estar 7 días por fuera del campamento, para que respetes, para que no cuestiones mis decisiones. Y ahora hablamos de eso ahora. Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esto ocurre cuando una persona o grupo de personas cuestiona las órdenes dadas por Cristo. Cristo ordenó la Eucaristía y hay gente que se burla de la Eucaristía. Cristo estableció a San Pedro como Papa y así a sus sucesores apostólicos. Dicen que el Papa es el anticristo, que el Papa es un loco, que porque hay que decirle Santo Padre y porque hay que seguirlo, que porque hay que respetarlo. Cristo
Cristo estableció los 7 sacramentos, estableció a los apóstoles para que perdonaran los pecados. Por ahí muchos dicen que no es necesario la confesión con sacerdote, sino que uno se puede confesar a Dios directamente. Y todos los mandamientos que Cristo estableció los echan abajo por el mismo razonamiento diabólico de ellos mismos. Se pierden ellos mismos, se establecen ellos mismos como cabezas de la iglesia sin que nadie los haya llamado, sin que nadie los haya establecido. Y vemos aquí cómo Aarón, el sumo sacerdote de Israel, y Miriam, hermana de Moisés, quisieron igualarse a Moisés. Pero Moisés no tenía autoridad por sí mismo. Moisés no tenía autoridad porque él lo acogió él mismo, sino porque Dios se la otorgó. Así como Cristo le otorgó la autoridad apostólica a San Pedro y fundó su iglesia en la persona de San Pedro y como líder y como primero entre los apóstoles. Pero son cosas que nosotros tenemos que analizar y ver muy bien. Cómo cometemos pecados cuando nosotros mismos no escuchamos las órdenes de Dios y seguimos nuestras propias inclinaciones. El que es católico está siguiendo el mensaje y la orden de Cristo. Y es el que nos interesa. A nosotros no nos interesan otras personas que hayan surgido en el año 1500 o en el siglo XIX. Cristo nada más. Pero vamos a ver todavía cómo la lepra sigue siendo castigo y sigue siendo símbolo de pecado. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 16 al 23. Pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina. Este es el rey Osías. Fue infiel al Señor su Dios. Fue infiel al Señor su Dios. ¿Cómo? Pues entró en el templo del Señor para quemar incienso. El incienso solamente lo quemaban los sacerdotes en el altar del incienso. Pero detrás de él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, que se enfrentaron al rey de Israel, y le dijeron: Rey Osías, el ofrecer incienso al Señor no le corresponde a su majestad, era un rey, sino a los sacerdotes descendientes de Aarón, que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario, porque ha cometido una infidelidad al Señor. Fíjense, no obedecer las órdenes de Dios es infidelidad. ¿Qué hizo Adán? Adán no siguió la orden que Dios le dio. No coma del árbol que está ahí en el medio. No comas. Puedes comer de todo. Hay 100 árboles. Come de los 99, pero ese no. Y fue el Señor allá y comió de ese. ¿Qué logró? Se llenó de la lepra del pecado. ¿Qué le pasó? Lo expulsaron del campamento de Dios. Así pasa acá. El rey Osías quería a él porque él era el rey. Yo soy el rey de Israel. Y yo puedo entrar al templo y ofrecer incienso sin la necesidad de ustedes los sacerdotes. Fíjense. Y eso es una infidelidad. Y eso es una infidelidad ante Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento. Cuando tú sacas de tu vida espiritual al sacerdote, estás desobedeciendo a Cristo. Y cuando tú intentas buscar a Dios, apartado del sacerdocio según el orden de Melquisedec, estás apartando a Cristo. Porque el que los oye a ustedes, me oye a mí, dice el Señor. Ok, le dicen: Osías, que tenía un incensario en la mano para ofrecer el incienso, se enfureció con los sacerdotes. Y en ese momento, en pleno templo del Señor,
junto al altar del incienso y en presencia de los sacerdotes, le salió lepra. Pecado, lepra. En la frente. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes se fijaron en él, vieron que tenía lepra en la frente, como lo estamos viendo en el capítulo 13, y lo sacaron inmediatamente de allí. Él mismo quería salir cuanto antes, pues el Señor lo había castigado. El rey Osías fue leproso hasta el día en que murió. Así que el rey vivió como leproso, aislado en una casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la regencia y gobernó a la nación. El resto de la historia de Osías, desde el principio hasta el fin, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron con sus antepasados en un cementerio de propiedad real, teniendo en cuenta que era leproso. Después reinó en su lugar su hijo Jotam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miremos cómo el desobedecer las órdenes de Dios es peligroso. Cómo cuando yo digo que no necesito la confesión, que no necesito la comunión, que no necesito la Eucaristía, que no necesito al sacerdote, que no necesito los sacramentos, que no necesito casarme por la iglesia para estar bien con Dios. Miren, el rey quiso hacer las cosas sin la intervención sacerdotal y Dios lo castigó. Aarón y Miriam quisieron ellos coger el liderazgo del pueblo de Israel sin que Dios se lo ordenara y Dios les dio una reprenda grandísima. Todos esos profetas y apóstoles y fundadores de iglesias nuevas, ellos van a tener su castigo. Y todas las personas que promueven esas doctrinas que se apartan de la iglesia católica van a tener su castigo al final, porque no han escuchado la única voz que tienen que escuchar, la voz de nuestro Señor Jesucristo, porque se han salido de la iglesia fundada por Cristo, porque no viven en comunión con Cristo, porque no comen de su carne, ni beben de su sangre. Hermanos, tenemos nosotros el compromiso de poder evangelizar a todas las personas, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Esto es serio. Cuando uno muere, solamente tiene 3 destinos: la visión beatífica de Dios, el purgatorio y el infierno. No hay para más. Cuando mueres, no tienes para irte para más. Entonces, hay que aprovechar la vida. Vamos a ver qué era lo que le pasaba, cómo se purificaba el leproso. Vamos a verlo en Levíticos 14, que lo vamos a ver la otra semana, si Dios lo permite. Levíticos 14, versículos del 1 al 9. Hay que leerlo porque para poder entender lo que mandó a hacer Jesús. Del 1 al 9. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: estas son las instrucciones para la purificación de un enfermo de lepra. El enfermo será llevado ante el sacerdote, el cual saldrá fuera del campamento para examinarlo. No puede estar dentro del campamento. Si el sacerdote ve que la llaga leprosa del enfermo ha sanado, mandará traer para el que se purifica 2 pajarillos vivos y que sean puros, madera de cedro, tela roja e hisopo. Ordenará que se mate uno de los 2 pajarillos sobre una olla de barro que tenga agua de manantial. Y tomará el pajarillo vivo, la madera de cedro, la tela roja y el hisopo, y mojará estas cosas y el pajarillo vivo con la sangre del pajarillo muerto sobre el agua de manantial. Luego rociará 7 veces con la sangre al que va a ser purificado de la lepra, y lo declarará puro. Al pajarillo vivo lo dejará en libertad. El que se purifica debe lavar su ropa y lavarse a sí mismo.
y afeitarse del todo para quedar purificado. Después podrá entrar en el campamento, aunque durante 7 días se quedará viviendo al aire libre. Al 7º día se rapará completamente la cabeza, se afeitará la barba, las cejas y todo el vello, lavará sus ropas y se lavará a sí mismo, y entonces quedará purificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este era el procedimiento que se tenía que hacer para que una persona enferma de lepra, al ser sanada o al sanarse, pudiese entrar nuevamente al campamento. Recordemos que la lepra es el pecado. El campamento es la comunión con Dios, estar en la presencia de Dios. Y este acto de purificación es el sacrificio de Cristo, es en primera instancia el sacramento del bautismo. Cuando somos niños, la lepra se nos es limpiada en un gran porcentaje, en un porcentaje total, ¿verdad? Cuando somos bautizados de niños. Y a medida que vamos ensuciándonos en el transcurso de la vida, el sacramento de la confesión nos irá purificando y nos iremos lavando las ropas, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra alma, de esa enfermedad llamada pecado. Vámonos ahora sí a el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice: Jesús sana a un leproso. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra. Recuerden que los leprosos vivían por los caminos y vivían apartados en cuevas. Era una vida demasiado triste, demasiado deprimente, era una vida miserable. ¿Sí? Ser un leproso en los tiempos de Jesús. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas. Los israelitas solo se arrodillaban delante de Dios. Tengan eso en cuenta. Cuando un israelita se arrodilla delante de Cristo, es porque lo reconoce como Dios. Entonces, el cual se puso de rodilla delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. El hombre se acerca al sumo sacerdote, Cristo Jesús, reconoce que está enfermo y quiere que el Señor lo sane. Recordemos que Jesús es sumo sacerdote de la nueva alianza, o sea que Él es sacerdote también. Pero fíjense lo que hace Jesús. Jesús lo tocó, un judío tenía prohibido tocar a un leproso porque se volvía impuro. Jesús lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote. O sea, cumple la ley de Levíticos 13 y Levíticos 14. Y lleva la ofrenda. ¿Recuerdan la ofrenda de los 2 pajaritos vivos que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes que tú estás sanado y puro? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo es quien nos sana y quien nos cura de la lepra, tanto física como espiritual. El Señor es nuestro sanador. El Señor es nuestro limpiador. Cristo Jesús nos limpia de la lepra del pecado en el bautismo y bajo el poder de la absolución del sacramento de la confesión. Yo antes no creía esto, pero leyendo ordenadamente la palabra de Dios y entendiendo Levíticos a la luz de Cristo, me doy cuenta que el sacramento de la confesión es una bendición y un regalo maravilloso,
nos quita todas las cargas que llevamos y que no debemos. Porque Cristo, por eso nos dice, lleven mi yugo que es más ligero y pongan todas sus cargas sobre mí. Muchos católicos viven enfermos, raquíticos, física y espiritualmente, y no son capaces de elevar la mirada al cielo. No son capaces de ir ante un sacerdote y confesarle sus pecados. No son capaces de ir a comulgar. No son capaces de ir a arrodillarse ante el Santísimo y poner todas sus preocupaciones y enfermedades delante del Santísimo. Hombre, a nosotros Dios nos ha dado todas las herramientas y todos los poderes para vencer a Satanás. ¿Quién metió la lepra del pecado en la humanidad? Satanás. ¿Cómo nos quiere tener Satanás a nosotros? Miserables. Pendejo tú si te dejas hacer miserable de parte de Satanás. Porque Cristo te ha dado todas las ventajas y todas las herramientas para que tú seas feliz. Aún enfermo, aún sin plata, aún con dificultades en la vida, tú puedes ser feliz. Porque, como dice Pablo, en mi debilidad tú te haces fuerte. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la gracia de Dios? Cuando estamos enfermos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades. Y lo buscamos, y comulgamos, y nos confesamos, y Dios nos responde. Pero si estamos de espaldas a Dios, pues vamos a seguir caminando en la oscuridad. Para terminar, vámonos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Otra vez los leprosos. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre la región de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea, donde le salieron al encuentro, ya no uno, sino 10 hombres enfermos de lepra, 10, los cuales se quedaron lejos de él, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Es la orden que da Jesús. Esas son las órdenes que da Cristo. Cristo nos dijo: vayan y preséntense al pastor. Vayan y paguen el diezmo. Vayan y respeten el sábado. No. Vayan y preséntense al sacerdote. Vayan y cumplan la ley. ¿Sí? Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús. Lo que yo les digo, cuando un judío se arrodilla delante de Cristo, lo está reconociendo como su Dios, porque un judío solamente se arrodillaba delante de Yahvé, delante del Señor. ¿Ya? Y fíjense que este era samaritano. Era samaritano, y eso es lo que el Señor queda sorprendido. Dice: inclinándote hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Así se sorprende el Señor. Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo Cristo es nuestro purificador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro médico del alma. Lo necesitamos todos los días. Necesitamos comerlo. ¿Quieres estar más joven? ¿Quieres vivir mejor? Aunque estés enfermo o que tengas una enfermedad encima. Comulga. Confiésate. Si vives en unión libre, cásate. Ve al Santísimo regularmente. Lee la palabra de Dios a diario. Cuando tengas un problema, una dificultad, invoca la presencia del Espíritu Santo. Pídele a Dios
lo que te hace falta en tu carácter y verás cómo la vida te da un vuelco. Dale la espalda a Satanás y vuélvete al Señor, no al revés. No le des la vuelta o la espalda a Dios mirando a Satanás, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu.